Buenos días con todos. Buenos Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, chicos? Déjenme cerrar un poco de programas que tengo por acá de la clase pasada. Lo que pasa es que acabo de terminar con el otro curso. Esperemos que no se cuelgue. A ver, nos quedamos por acá en un temita. Les comentaba que vamos a continuar con las exposiciones del día de hoy y me gustaría terminar esta partecita del teorema de superposición para que no se quede ahí en el aire. Vamos a chequear primero eso y luego con la exposición del siguiente grupo. Ya, pues nos habíamos quedado por acá. Bien, entonces, en resumen de lo que dijimos ayer, ¿sí? Yo puedo tener varias fuentes en un circuito para calcular, en este caso, la corriente en una cierta resistencia. Lo que tenía que hacer era evaluar el circuito con una fuente en particular, con cada una de las fuentes, ¿no? De forma individual. Para eso lo que tenía que hacer era reemplazar la segunda fuente o el resto de fuentes por su equivalente de resistencia interna. En este caso hablamos que yo reemplazaba lo que era una fuente de voltaje por un circuito abierto. Y en cambio una fuente de corriente, en cambio la reemplazamos por un circuito cerrado. Vamos a verlo esto acá, justamente lo que me menciona el teorema, textualmente me dice eso, ¿no? Lo que hemos estado hablando, tratando el día de ayer. Dice que en cualquier rama dada de un circuito con múltiples fuentes, hablando de múltiples fuentes, dice, la corriente puede calcularse al determinar en esa rama particular las corrientes producidas por cada fuente que actúa sola. Y tenemos que evaluar cada una de las fuentes, con todas las demás fuentes reemplazando por su resistencia interna. La corriente total en la rama es la suma algebraica de las corrientes individuales presentes en dicha rama. ¿Sí? Entonces tendría que calcular cada una de las fuentes, la corriente por cada una de las fuentes, reemplazando el resto por las resistencias internas y luego haciendo esta suma algebraica, ¿no? Y eso justamente me resume en estos pasos. ¿Sí? Entonces me dice aquí justamente lo que tengo que hacer con cada una de las fuentes. Pueden ustedes leerlo, pero el resumen es lo que hemos visto. Entonces veamos aquí. Aquí tengo bueno, aquí está el ejemplo similar al que les había planteado. Entonces miren, yo tengo aquí justamente esta corriente de aquí, ¿no? Que queremos calcular, que era la corriente I2. Entonces, primero, lo que se ha hecho, miren, es evaluar esta corriente, pero tomando en cuenta la fuente 1. Entonces la fuente 2, en este caso, como es una fuente de voltaje, se lo está reemplazando en este caso, perdón, es por un cortocircuito, en este caso la resistencia interna, ¿no? Es un cortocircuito en el caso del voltaje, ¿no? Y evaluamos, ¿no? Entonces se hace el cálculo aquí, en este caso, para calcular esta corriente total. Lo que hago aquí es sacar esta resistencia total que tengo acá. Como ustedes ven aquí, la resistencia 2 y la resistencia 3 están en paralelo. Tendría que hacer aquí el cálculo, la resistencia en paralelo, más, en este caso, la resistencia que se encuentra en serie. ¿Sí? Y de ahí sí aplicar lo que es la ley de Ohm para encontrar, en este caso, la corriente total. ¿Sí? Y luego simplemente para encontrar esta corriente I2, lo que yo haría es aplicar el divisor de corrientes, porque aquí tendría la corriente total que he calculado, ¿no? Que es la que va a entrar a este nodo. Por ley de Kirchhoff, este se va a dividir en esta I2 y acá, ¿no? En una I3. Entonces aquí lo que estoy haciendo justamente es aplicar la fórmula de división de corriente, ¿sí? Y calculo entonces esta corriente de acá, ¿no? Luego hago lo mismo, pero con la siguiente fuente. Entonces, en este caso, aquí reemplazo por el cortocircuito de la fuente de voltaje y en cambio evalúo con la segunda fuente. Entonces, de igual manera, ¿no? Esta resistencia de aquí equivalente vendría a ser en cambio
aquí R1 está en paralelo, en cambio con R2, y eso está en serie con R3. Entonces, encuentro esa resistencia, luego aplico ley de Ohm y encuentro esta resistencia total de este circuito equivalente, ¿no? Que vendría a ser así. Un circuito equivalente con una resistencia, ¿no? Y aquí tendría una corriente total. Esta corriente total es justamente la que está aquí y esta se divide en cambio para acá, ¿no? Se divide acá y se divide acá. ¿No es cierto? Es igual, divisor de corriente para encontrar en este caso esta corriente que circula por resistencia 2. Es justamente lo que estoy haciendo aquí en esta forma. Y finalmente lo que hago, miren, es simplemente sumar estas dos corrientes que he calculado con los dos divisores de voltaje de cada fuente y eso vendría a ser mi resistencia total. ¿Sí? Veámoslo rápido con un pequeño ejercicio. Y vamos también de paso a simularlo. Así que déjenme abrir Multisim. Ya. A ver, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice, use el teorema de superposición para determinar la corriente a través de R2. Ya estoy aquí, ¿no? A ver, entonces, algún voluntario que quiera hacerlo, déjenme. ¿Que calculado o escribir ahí en la pizarra? Cualquiera de las dos. Si quieren mostrar en una foto, quieren hacerlo a mano, lo pueden mostrar luego en una foto, o si quieren hacerlo a mano acá en la pizarra también, como se les haga más sencillo. A ver ahí, para que recuperen esas notas. Yo lo hago en la pizarra. Ya, a ver, ¿quién es el compañero? Yo, ingeniero. Bien, ya, a ver. Bueno, primero se tendría que hacer la división de los dos circuitos. Para la fuente de poder del primero son 10 voltios que pasan por una resistencia de 100 ohmios. Esto se me queda aquí, aquí. Este se conecta a tierra. Hostia. Uy. Y aquí hacemos un cortocircuito, o sea, unimos, ya. Luego hacemos lo mismo para el otro circuito, o sea que sería lo mismo que esto, solo que al revés. Uy, Dios.
Ya aplicamos la ley de corriente, de divisor de corriente, que sería intensidad era igual a resistencia 3. Esta sería, ¿qué pasa por detrás de la figura 2? Sería resistencia 2 sobre resistencia 2 más resistencia 3, creo que era el... Y esto por la intensidad total, creo que era la... Esto por... ¿Cómo era la fórmula? Jovin, ¿qué fórmula estás aplicando? ¿El divisor de corriente? Sí, esa la voy a aplicar. Sería, es resistencia total dividido para la resistencia que deseas calcular, multiplicado por la intensidad total. Sí, es por intensidad total. Pero ahí la corriente está bien, la fórmula arriba es resistencia 3. ¿Se acuerdan que para el divisor de corriente era la resistencia opuesta en paralelo? Bueno, que en este caso sería lo mismo. Estamos hablando de la resistencia, las dos son de 100 ohmios, pero la fórmula está mal, es de 3. Ya, resistencia 3. Es, Eh, para el otro sería entonces resistencia 2, porque... Sí. oh, a ver, viene por aquí. sería resistencia 1, en cambio. Sí, resistencia 1. Hicimos la fórmula para el otro. Resistencia 1. Luego se tendría que calcular la intensidad total, ¿Ya? que para eso tendríamos que calcular la resistencia total, y intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. La resistencia total de este circuito sería, estos están en paralelo, entonces sería 100%, 100% dividido para 100 más 100, 200. ¿Recuerdan que cuando estaban en paralelos resistencias del mismo valor, lo que se hacía era A dividir la multiplicar. resistencia para el número de resistencias en paralelo? En este caso sería 100 dividido para 2. Pero También podrían usar eso, más rápido. ya 100 dividido para 2. Luego como estas están en serie con 100, sería resistencia total igual 150.
150 ohmios. Borramos esto de aquí para que no esté molestando. Ahora, intensidad. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. O sea, 150 dividido para voltaje de 10 dividido para 150. 0,06 0,067. Utilizamos la fórmula, entonces esto sería igual a resistencia 3, que es esta de aquí, 100 sobre 200 por la intensidad, que es 0,067. Joder. Esto es igual 0,034 amperios. Luego aplicamos lo mismo para la otra intensidad. Intensidad es igual a R1, que son 100, dividido para resistencia, que son 200. Sería lo mismo porque se está utilizando los mismos valores. Entonces sería igual a 0,034. Luego estas se suman, 0,034. Pero, Jovin, a ver, la corriente, la 0,67 que calculó, espérame para anotarle. Esta que calculó aquí. Espérame. Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí la calculó con la ley de Ohm, ¿no? ¿Dónde está? Sí. Y es con esta fuente de aquí de 10 voltios. 10 voltios, ¿no es cierto? Ah, cierto. Y es que el otro es de 5 voltios, entonces tendría que calcularlo otra vez. Mi error. Sí. Ya. Entonces hacemos lo mismo, que eran 150. Entonces serían los 5 voltios dividido para 150. 0,033 amperios. Ay, no sé, ese 3. Esto es un 33, aunque no parezca. Bueno, después aplicamos la fórmula. Esto sería lo mismo y esto sería 0,033. Uy, Dios. 100 dividido por 200 por 0,033. Esto, intensidad, es igual a 0,017. Ya, ahora sí se suma. 0,017 más 0,034. Ahora sí sumamos 0,017 más 0,034. Y esto nos da la intensidad en R2 sería igual a 0,051.
51 amperios. Y ya estaría. Eso sería, bueno, aproximadamente 51 miliamperios, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna duda tal vez, los compañeros? ¿Está bien lo que hizo el compañero Joey? Ya, gracias. A ver, déjeme anotarle por acá la participación. Estamos en la unidad 2. ¿Su apellido? Urrego, ¿no? Sí, Urrego. Listo. Gracias. A ver. Bien, aquí tenemos en cambio, igual tenemos que calcular la corriente en la resistencia 2, pero la diferencia es que tengo en cambio una fuente de corriente aquí y una fuente de voltaje. ¿Alguien se anima tal vez con este? A ver, vamos, tomémonos unos 10 minutitos para que lo resuelvan en casa y el que lo acabe primero me avisa para que lo muestre, ¿sí? Ya.
Nos, nos sale 1,45 amperios. ¿Cuánto? 1,45. Ah, no. No. Cerca, algo está por ahí mal, algún número. Eh, 0,35125. No, sale 100 miliamperios. Ya me salió 0,099, o sea, 100 miliamperios por una décima. Ya, a ver, ¿lo puede mostrar o hacer? Lo tengo en mi cuaderno. Ya, a ver, compártalo. O puede tomarle una fotito de pronto. O quiere hacer una pizarra. Sí, ya le tomo una foto y la paso a la computadora. ¿Alguna otra? Jovin, es el mismo. ¿Alguien más, aparte de Jovin? Profe, Andrea ya lo hizo. Andrea Yepes. Sí. No dice nada, Andrea. Sí, ya lo hice. A ver, ¿quiere compartirlo, Andrea? Te cuenta, chones, no importa. No importa. Y si mejor lo hago ahí, una pizarra. ¿A la pizarra? ¿A la pizarra? Sí, Ya. sí. Luego ahorita estoy bien nerviosa. Perdón. Estoy bien nerviosa. A ver. Como, como rayo. No sé. A ver, tiene que... En la nota. En la parte verde que dice que quién está compartiendo pantalla, en ver opciones y ahí hay anotar. Mm, Hay una barrita verde arriba que dice usted está viendo la pantalla de César y en ver opciones y anotar.
Uy, no lo encuentro. ¿No puedo decir lo que hice? No sé. ¿No puede compartir más bien una foto? La verdad. Tome una fotito al cuaderno y comparta su escritorio. O dícteme lo que hizo. Entonces, Sí, yo le dicto mejor porque está feo y no sé. Bueno, espérame un rato, espérame un segundo, ¿ya? ya. Ya, a ver. Dícteme entonces. Bueno, primero saqué lo que es la corriente total de la resistencia 2, entonces puse que la resistencia 1 más la resistencia 2, entonces ahí me salió 320 ohmios. A ver, pero, a ver, vamos por partes. Es el teorema de superposición, ¿no es cierto? Tenemos que reemplazar una fuente y evaluar solamente una fuente. ¿Cuál hizo primero? ¿Perdón? ¿La fuente? ¿Qué fuente evaluó primero? Se supone que la superposición, nosotros evaluamos una fuente y eliminamos otra. Sí, Ya, ¿cuál eliminó primero? 10 miliamperios. La fuente de corriente. Ya, entonces quedaría, vamos a dibujarla por acá, quedaría la fuente de voltaje conectada a tierra, Y que ahí es con... 10 voltios, ¿no? Ujú. Y esto viene acá a la resistencia 1 y acá a la resistencia 2. Ahora, ¿cómo reemplazó esto? No, ¿por qué se reemplaza? Sí, con... Sí, todos. Hace una abertura, le dejo una abertura y abierto. Con un circuito abierto, ¿no es cierto? Así. Ujú. Entonces, en este caso, como es un circuito abierto, aquí no hay nada, ¿no? Pues lo podemos Ajá. obviar así. Entonces quedarían dos resistencias en serie, me dice. Ahí sí, ¿ya? Entonces, a ver, sería de 220 y de 100 ohmios. Ya, entonces ahí me dice que sacó la resistencia total aquí, ¿no es cierto? Sí, La suma de las dos. ¿Cuánto le salió eso? 320. 320 ohmios. Ya, perfecto. Ya, ahora, ¿qué más hizo? La corriente total. Bueno, no, la corriente de la... No, corriente 2. Sí, la corriente 2. La saqué mediante la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Esta corriente de aquí, del circuito. Sí, Ya. Voltaje de la fuente sobre la resistencia total. Y esto y es me salió 0.031, pero ya 10, convirtiéndola me sale 31,2 miliamperios. 31.2 miliamperes. Ya. Entonces, como es un circuito en serie, esta corriente es igual, ¿no? En R1 y en R2, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, esta corriente total también sería igual a la corriente 2 con respecto a la fuente, pongamos la fuente 1. Fuente 1. Es de 31.2 miliamperes. ¿Ya? Sería la corriente con la primera fuente, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahora con la segunda fuente. Entonces, Ujú. aquí reemplazamos en cambio tengo la tierra y eso se reemplaza por un circuito en cambio cerrado, ¿no? Viene así. Ajá. Resistencia 1 de 220, resistencia 2 de 100 ohmios y aquí en cambio viene la fuente de corriente de 100 miliamperios. Ya. Y ya, ahora, ¿cómo calculo acá la corriente I2? A ver, la corriente la calculé por la resistencia 1 sobre la resistencia 1 y sobre la más la resistencia 2 Ya, por la corriente.
O sea, un divisor de corriente, ¿no? Ujú. Entonces sería la corriente 2, en cambio, con respecto a la fuente de corriente I sub S, Sí, esto es igual a un divisor. Entonces vamos a encontrar esta corriente de aquí. Entonces decíamos que era la fórmula, ¿no? Igual a la corriente opuesta, que sería L1 sobre la suma de las dos, ¿no? Y eso, sí, multiplicado por multiplicada por la corriente. la corriente total, que sería en este caso la fuente, ¿no? De 100 miliamperes. Ya. Pues bueno, ahí calculamos simplemente, esto sería 220 dividido para la suma de las dos, que sería 320, 68.7, pero bueno, redondeándole 68.8. 38.8 miliamperes. Ujú. Ya. Y después ya la sumé a las dos y me salió Entonces 100, ya redondeándole. Ujú. que sería 31.2 miliamperios más 68.8 miliamperios. ¿Y eso le salió cuánto? Bien. 100. 100 miliamperios, que sería la respuesta. Ujú. Ya. Ahora, bien, gracias, Andrea. Espérenme para anotarle. Andrea Yepes. Ya. Ahora vamos a hacer esto de aquí, pero ahora lo vamos a hacer en Multisim, solo para comprobar. Ustedes vean cómo funciona esto. Entonces tengo por una parte, vamos a ver. Primero tengo una fuente de corriente. Pongamos la tierra. Fuente de voltaje. Um, fuente de corriente. Ahí tengo dos resistencias. Esto es de 100. La fuente era de ¿cuánto? De 10 voltios. Tierra. Este es de 100 miliamperios. Así, ¿no? Bien, corrámoslo. Y midámosle aquí la corriente. Y me da, miren, justamente 100 miliamperios, que es lo que nos dio, ¿no? Ahora, solo para comprobar que ustedes vean, voy a hacer como que fuera el teorema de superposición. Entonces, primero voy a eliminar esta fuente que va con un circuito abierto, ¿no? ¿Y ahí cuánto me salía? 31.2. Acá sale cuánto? 31.2, está bien, ¿no? Ya, ahora voy a hacer en cambio con reemplazando esta de aquí. Esta de aquí, en cambio, la reemplazamos por un circuito cerrado. Así, ¿no? Y acá me da 68.7. 68.8, bueno, redondeado, ¿no? Aquí se ve, ¿no?
Bien. Eso, chicos, sé si está claro este tema de superposición. Igual les voy a subir las diapositivas para que lo vean. Mañana revisamos esta parte de la conversión delta estrella también, que es bien sencillita. De todas maneras voy a subir las diapositivas y vamos entonces con la exposición, ¿ya? Del siguiente grupo para no atrasarnos con este tema de las exposiciones. ¿A qué grupo le tocaba? El grupo 3, ¿no? Ecuaciones simultáneas en el análisis de circuitos. Vamos con ese grupo, ¿sí? ¿Puedo compartir pantalla? Bien. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y nuestro tema son ecuaciones simultáneas en el análisis de circuito. Pásale, Andrea. Ya. Los métodos de análisis de circuitos permiten determinar dos o más corrientes o voltajes desconocidos por medio de ecuaciones simultáneas. Y este se puede resolver por medio de tres métodos. Por el de sustitución algebraica, uso de determinantes o usando la calculadora. Ya, pero ¿qué es una ecuación simultánea? Una ecuación simultánea se compone de un conjunto de un determinado número de ecuaciones que se representa con la letra n y por un determinado número de incógnitas que igualmente se representa con la letra n, ya que estos van a ser iguales. Estos deben ser iguales tanto incógnitas como el conjunto de ecuaciones incluidas. Por ejemplo, para determinar dos variables desconocidas se requieren dos ecuaciones. Para tres incógnitas se requieren tres ecuaciones y así sucesivamente. Pásale, Andrea. Las ecuaciones de segundo grado en la forma estándar. Una ecuación con dos variables se llama ecuación de segundo grado. En el análisis de circuito, las variables representan incógnitas tales como la corriente o el voltaje. Para determinar estas variables representadas por x1 y x2, debe haber un conjunto de dos ecuaciones que contengan las variables expresadas en la forma estándar. Al referirme en forma estándar, quiero decir de la ordenadas de manera correcta. Ya, en donde las variables con sus coeficientes están en el lado izquierdo de la ecuación y las constantes en el lado derecho, como se puede observar en la imagen. En el conjunto de dos ecuaciones simultáneas de segundo grado escritas en la forma estándar, están el coeficiente representado por la letra A de las variables x1 y x2, y estos pueden representar valores cualquiera de componentes de circuito. Y la letra B es una constante que se representa comúnmente como una fuente de voltaje. Pásale, Andrea. Ya, en el siguiente ejemplo. Asuma que las siguientes dos ecuaciones describen un circuito en particular con dos corrientes desconocidas, I1 e I2. Los coeficientes son valores de resistencia y las constantes son voltajes presentes en el circuito. Escriba las ecuaciones de forma estándar. Como podemos observar en el ejemplo, las ecuaciones están desordenadas. Estando en la primera ecuación, uno de los coeficientes con la incógnita en el lado derecho de la ecuación, o sea, después del igual. Este debería pasar al lado izquierdo. Y en la segunda ecuación observamos que la constante se encuentra en el lado derecho y esta debería pasar en el lado izquierdo y esta debería pasar al derecho. Siempre hay que tener en cuenta los signos con los que se encuentra cada número. Es como ordenar una ecuación de la manera en la que ya la conocemos comúnmente. ¿Pasa, Andrea? Ya, un ejercicio. Cambia estas dos ecuaciones a la forma estándar.
como podemos observar en la primera ecuación, vemos que está dada la vuelta totalmente a la ecuación. Entonces, el segundo miembro de la ecuación, debe pasar al lado izquierdo y la constante debe pasar al derecho. Y ya cuando hagamos este cambio, estas dos, x1 debe estar en la columna 1 y x2 en la columna 2. Y en la segunda ecuación solo tenemos que cambiar x2 al primer miembro de la ecuación y la constante 15 al segundo miembro, cada una con su respectivo signo. ¿Pasa, Andrea? Y aquí estaría la solución. Ya ordenadas x1 en la columna 1, x2 en la columna 2, las constantes después del igual en el lado derecho. Listo, gracias. Ya. Ecuaciones de tercer grado. Una ecuación de tercer grado consta de 3 variables y una constante. Y para poder determinar las variables debe existir 3 ecuaciones simultáneas, mencionadas anteriormente. Forma general para ecuaciones simultáneas de tercer grado. Ya dicho anteriormente, la A es un coeficiente de las variables x1, x2 y x3. Como podemos observar, en la primera columna se encuentra todo lo que es la variable x1. En tal caso, en un circuito puede representar la corriente o el voltaje. Aquí, en la segunda columna, está representando todo lo que es x2, las variables x2, y en la columna 3 todo lo que es la variable x3. Y al final, después del igual, tenemos la constante. La constante puede representar la fuente de voltaje. Ejemplo, suponga que las 3 ecuaciones siguientes describen un circuito particular con 3 corrientes desconocidas, corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Escribo las ecuaciones en forma estándar. Forma estándar, como ya lo había mencionado mi compañera, es básicamente ordenar. Aquí tenemos en desorden. Como dije, en la primera columna tiene que ir todo lo que es corriente 1 o voltaje 1, depende de lo que el problema nos pide. En este caso es corriente 1. En la segunda columna tendría que ir todo lo que es corriente 2. Y en la tercera columna tendría que ir todo lo que es corriente 3. Aquí la constante está al lado izquierdo del igual, entonces pasaría al otro lado a ser positivo. Y el 8 debería pasar al otro lado del igual. Gracias. Bueno, ahora hablemos del método de sustitución, que consiste en despejar o aislar una de las incógnitas y sustituir su expresión en la otra ecuación. Como vemos en el ejemplo, aquí 2x1 más 6x2 igual a 8. Primero, pásale Andrea, por favor. Primero se despeja una incógnita en una de las ecuaciones. En este caso, en la primera ecuación, despejaríamos x1. Y luego, se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, obteniendo una ecuación con una sola incógnita. En este caso tenemos un resultado de x2 menos 10 sobre menos 3. Podemos despejarlo y quedaría... No, disculpa, no se puede despejar. El tercero se lo resuelve en la ecuación, o sea, sustituimos el valor de x2 en x1. Síguele, por favor. Teniendo los resultados de las soluciones y podemos comprobarlo reemplazando estas variables x1 y x2 en la ecuación número 1 y ecuación número 2. Si da el mismo resultado es porque está correcto. Si no, obviamente por intuición ya está incorrecto.
Ya, yo les voy a exponer la solución por determinantes. Siguiente. Ya, la solución por determinantes se encuentra, es parte del álgebra lineal, es un método de determinantes donde la fórmula explica la solución de un sistema de ecuaciones, el cual tiene tantas ecuaciones como incógnitas. Este método es válido siempre y cuando cumpla con dos condiciones, que la primera es que el número de ecuaciones es igual a incógnitas y la otra es que las determinantes no sean cero. Siguiente, por favor. Voy a explicar una de ecuaciones de segundo grado. Como pueden ver, aquí ya está arriba la ecuación, que es 5x más 6y igual a 12. Estas, en este caso, las incógnitas podrían llegar a representar lo que serían las intensidades. X sería I1, Y I2, y los números después del igual, la mayoría de veces generalmente llegan a ser los voltajes del circuito eléctrico. Ya, para resolver esto, primero hay que formar una matriz dada con los coeficientes desconocidos. Entonces aquí ponemos, primero se ubica la columna de los de X y luego la columna con los valores de Y, como pueden ver aquí. Después se multiplica en forma de X la matriz y se restan los resultados, tal y como muestra la imagen. Entonces sería 5 por 4, 20 y 3 por 6, 18. Ya, a estos dos resultados para sacar la determinante se los resta. Entonces quedaría 20 menos 18 es igual a 2. Entonces la determinante de la ecuación original, por así decirlo, sería 2. Para resolver X es el mismo proceso, pero en la primera columna se reemplaza los datos de X por los coeficientes que se encuentran después del igual. Entonces aquí ya no sería 5 y 3, sino 6. Se hace el mismo proceso que es la multiplicación por X. 12 por 4, 48 y 6 por 6, 36. Se lo resta y la determinante de la matriz sería 12. Ya, y para sacar X, en este caso X es igual a la determinante de la matriz X, por así decirla, a esta que le reemplazamos en la columna, sobre la determinante de la matriz original. Entonces sería 12 sobre 2 y nos daría que X es igual a 6. Para la resolución de Y es lo mismo, solo que en este caso los coeficientes que se encuentran después del igual son reemplazados en la columna Y. Y se repetiría el mismo proceso, 5 por 6, 30, y 3 por 12, 36. Se lo resta y quedaría menos 6. A la determinante de la matriz Y se la divide para la determinante de la matriz original y nos daría que Y es igual a menos 6, a menos 3. Aquí es Y. Siguiente, por favor. Ya, para la resolución por determinantes de una ecuación de tercer grado, tenemos la ecuación en la parte de acá abajo, como la pueden ver. En este caso, X llegaría a representar I1, Y, I2 y Z, I3. Coeficientes y explicantes. En este caso, al igual que el anterior, se las ubica en forma de matriz. Primero a una X, luego los de Y y luego los de Z. Así armando y formando una matriz de 3 por 3. A esta, para sacar la determinante, ubicamos aquí y se repite las dos primeras columnas, se las copia al lado derecho. Y una vez hecho esto, se multiplican los 3 dígitos y se suman, tal y como muestra acá, que sería 2 por 8 por 2, 32, 5 por 6 por 1, 30 y 3 por 4 por 7, 84. Estos resultados se suman y saldría la respuesta de la primera multiplicación. Es el mismo proceso anterior, solo que este es un poquito más largo. Y luego se multiplica esto mismo, pero del otro lado, ¿no? De la diagonal inversa. Y sería 1 por 8 por 3, 24, 7 por 6 por 2, 84 y 2 por 4 por 5, 40.
Estos se suman, nos da 148. Tal y como en el anterior ejercicio, estos dos se restan y nos quedaría menos 2, que es la determinante de la matriz original. Siguiente, por favor. Ya. Para sacar cualquiera de las incógnitas, en este caso vamos a sacar la resolución de X, vamos a despejar X, que es el mismo proceso. La primera columna de X se la reemplaza por los coeficientes que se encuentran después del igual. En este caso quedaría 6, 10 y 2. Y tal como el ejercicio al revés, estos se replican acá al lado. 6, 10 y 2 y 5, 8 y 7. Se realiza el mismo proceso donde nos darían 96. Donde la primera suma de estos tres nos da 366 y multiplicando para el otro lado nos da 400. A esto se los resta y se saca la determinante de la matriz X y a esta se la divide para la determinante de la matriz original, que es menos 2, y nos da un resultado de 17. Para las demás incógnitas se realizaría el mismo proceso, solo que en lugar de reemplazar la columna de X, se reemplaza la siguiente columna o la siguiente columna, la de Y o la de Z, por los coeficientes que se encuentran después del igual. Gracias. Solución mediante calculadora. Igual que en los métodos manuales, es importante obtener primero las ecuaciones en la forma estándar antes de ingresar los datos en la calculadora, como se dijo anteriormente. Las calculadoras que ofrecen soluciones de ecuaciones simultáneas emplean la ecuación mencionada con anterioridad en relación con la fórmula general de las ecuaciones. Las variables se designan como x1, x2, etc. Los coeficientes como a1, 1, 2, a2, etc. Y las constantes como b1, b2, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Como no todos tenemos la misma calculadora, hay que usar lo que tenemos a disposición, y en este caso investigué varios sitios web y la que voy a explicar es la que se ve al principio, que es Simulvolant, y esta tiene varias funciones como preálgebra, álgebra, precálculo, cálculo, funciones, matrices y vectores, geometría, trigonometría, estadística. En este caso se utiliza el precálculo, hay ecuaciones, desigualdades y ecuaciones simultáneas, que son las que estamos viendo. Y para ingresar los datos a esta calculadora, para que salga la respuesta, se pone primero la ecuación 1, luego le sigue la coma y la ecuación 2. Y se pone en ir. Siguiente diapositiva. En ecuaciones de segundo grado, nos va a salir, como está en la derecha, la solución, porque primero te muestra los pasos. Pero al lado de mostrar los pasos están los métodos que se pueden utilizar. Seleccionas el método que desees y te van a salir estos pasos, pero te van a salir los pasos que están a disposición gratuitos, por así decirlo, porque hay unos pasos que si quieres que te salgan más específicos tendrías que pagar por estos. Y en la parte de abajo te sale la solución, que en este caso X sería 6 y Y sería menos 3. Siguiente diapositiva. En las ecuaciones de tercer grado, asimismo, se ingresaría la ecuación 1, la coma, la ecuación 2, la coma y la ecuación 3. Y te mostraría los pasos y seleccionas el método que deseas utilizar. En la parte de abajo te dan los resultados, y en caso de que no quieras los pasos, pones ocultar pasos y igualmente te va a salir la ecuación que ingresaste, las ecuaciones que ingresaste, y al lado el resultado de X, Z y Y. Gracias. Chicos, es todo, ¿no?
¿Alguna consulta a los compañeros? Yo tengo una pequeña duda en la parte de cuando hizo lo del... se me fue, lo de la determinante, en el -2 ahí me perdí un poco, cuando tenía el -2. O sea, cuando salió el -2. Solo eso es mi duda. ¿Podría mostrar de nuevo eso? Eh, Estas soluciones de ecuaciones ustedes ya las están viendo, ¿no es cierto? En la materia que tienen, álgebra lineal tienen. Sí, en álgebra lineal. Ya han visto esto, ¿no? ¿O no? Cuenten, cuenten. ¿Sí o no? Cuenten, Joan, el Cisne, Cristian. David, Hilary. Sí, ya lo hemos Ah. visto en álgebra lineal y hasta ya vimos cada uno de los teoremas. Ya, Se pueden ver. ya. Entonces, bueno, entonces lo pasaríamos de forma breve también este tema. A ver, la consulta que hizo el compañero, si le pueden mostrar de la determinante, decía el -2, que el ejercicio que mostró. El ejercicio, Dani. El que explicó Thais, el que dijo donde salió un -2, ahí me confundí porque salía el -2. Cuando dividían 34 para -2. ¿En determinantes? Ya Sí, comparto yo la pantalla, no te preocupes, ya encontré. Ya, a ver. Aquí dices, ¿no? En este -2, ¿verdad? sí, ese mismo. Ya, Ahí. el -2 sale de... Primero hay que multiplicar en X, ¿no? Entonces para eso pones las dos columnas acá al lado, la primera y la segunda, la de X y la de Y. Entonces empiezas multiplicando las tres primeras diagonales, que son las que están marcadas con azul, morado y blanco, y la multiplicación de estas da 32, 30 y 84. Esto se suma y nos da un total de 146. Luego se multiplican las diagonales del otro lado, que son las que están acá marcadas, y nos da 24, 84 y 40. Y la suma de esto da 100. Para sacar la determinante se restan estos dos resultados. Entonces 146 menos 148. Y eso nos daría el total de -2, que sería la determinante de la matriz original, que es esta. Ya. Ahí quedó ya más claro. Sí. Yo me confundí con la matriz original y pero ahí ya quedó ya. Ya. Gracias. Listo. Confírmenme nomás los compañeros, a ver que registré acá, tal vez se me pasó por alto. Hilary Calva. Sí, del grupo. Thais Cartuche. Karen Gonzaga. Sí, Cristian Guacha. Domínguez, ¿no? No, Ah, perdón. Yandre Hernández. sí, yo. Ya. Y Andrea Yepes. No falta nadie, ¿no? No. Listo. Bien, chicos, vamos a quedar hasta ahí. El día de mañana continuamos chequeando esta última parte de la conversión delta estrella y la exposición del grupo 4, que es métodos de corrientes de ramas y métodos de corriente en lazo, ¿sí? Lo que expusieron ahora con respecto a las ecuaciones simultáneas, ustedes vieron ahí, los compañeros tenían algunas incógnitas
que en este caso eran incógnitas de corriente, ¿no? Corriente 1, corriente 2, corriente 3. Y lo que hacían, bueno, era primero que nada, ordenar, ¿no? En su formato estándar, ordenar las corrientes, corriente 1, corriente 2, corriente 3, para que estén en orden. Caso contrario, pues habría problemas en la resolución. Ahora la pregunta sería, ¿de dónde salen estas ecuaciones? Porque ellos mostraron cómo resolverlas. Pero la pregunta sería, ¿de dónde yo saco esas corrientes, esas ecuaciones donde igualaban, por ejemplo, a un voltaje? Decían que en el lado derecho estaba el voltaje, el lado izquierdo estaban las incógnitas, que en este caso eran las corrientes. Entonces, ¿cómo sacamos las ecuaciones? Bueno, se desprenden a través de circuitos eléctricos con resistencias, en este caso. Y para obtener estas ecuaciones, justamente hay algunos métodos. Entonces hay el método de corrientes en ramas, el método de corrientes en lazo y lo que es el método de voltajes en nodos. Entonces son tres métodos que lo vamos a ver. En realidad, al final, digamos, nos saldrían las mismas soluciones, ¿no? En definitiva, el objetivo es el mismo, pero el método de pronto uno se les haga más sencillo, más fácil que otro. Entonces vamos a analizar estos tres métodos de resolución. El día de mañana entonces vemos el método de corriente de ramas y el de corriente en lazo. Eso, chicos, si tienen alguna duda, no quedamos hasta... Ingeniero, disculpe, quisiera comentar sobre un inconveniente que tuvo el grupo 4, o sea, el mío, ¿Ya? al momento de realizar el envío en la plataforma. ¿El envío de qué me habla? De la práctica de laboratorio. ¿Ya? ¿Qué problema tuvieron? Verá, el inconveniente fue que por error envié un documento incompleto de la práctica de laboratorio y lo noté hasta el día de hoy. Híjole. ¿Ya? ¿Y ahora? Ese es el inconveniente que quería comentarle, ingeniero, y... Ayer tenían que subirlo, ¿no? Exactamente, y bueno, ya lo habíamos enviado el día de ayer, solo que resultó ser un documento incompleto. Envíenme al correo para chequearlo, pero igual ya la nota no sería la misma, porque ya estamos fuera de... Claro, ingeniero, eso comprendo. ¿Puede enviarme su correo electrónico, por favor? A ver, le voy a escribir en el chat, cesar.f.iniguez@unl.edu.es. Igual mi correo está en las diapositivas. Bueno, él escribe, cesar.f.iniguez. Al final es .es, se me fue la coma. A ver, todavía no me Perdón, aparece. lo mandé por interno. ¿Ahí le llegó? Ya, listo, ingeniero. Muchas gracias. Ya le nada. Listo, chicos, quedamos ahí. Nos vemos el día de mañana. Ingeniero, ¿Sí? ¿Vivienda? ¿me puede ayudar con la asistencia? Es que me olvidé de poner. ¿Qué pasó, Viviana? Anda enamorada, creo que está. Y también el día de ayer, creo que fue. Anda doblemente enamorada usted. Bueno, en realidad, las tres últimas asistencias no. ¿Cómo así? A ver, justifique, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Es que el otro día, como no hubo clases, pues pensé que no era de marcar asistencia. Y hoy día... ¿Cuándo? ¿El 27? No sé. Esta semana. Sí. A ver. ¿Y el resto de días? No sé, es que siempre me olvido. ¿Cómo? Es que me olvido. ¿Por qué se olvida? Ay, Viviana. Ay, déjeme ver. Viviana. El 28 se ha marcado. Viviana Calves, ¿no? Usted. Sí, pero creo que puse falta justificada, algo así. No, el 28 sí está. El 27 ya le puse. Y hoy día déjeme ver.
Hoy día sí no tiene. Listo. Ahí estamos. Ahí revisen. Ya. Ya, gracias, ingeniero. Listo. ¿Nadie más, chicos? Bien. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Hasta luego. Listo, ingeniero, gracias.